Hola, ¿qué tal mis aferrados seguidores de Noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y que tengan un excelente miércoles. Y bueno amigos, reportera grosera le reclama otra vez al presidente Manuel López Obrador en plena mañanera. Y bueno amigos, sin más que decir, sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 4 de noviembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, al parecer esta reportera no entiende que también hay reporteros, hay periodistas que no les han dado la palabra durante un mes y bueno amigos, y también esta fue la pregunta de esta reportera y le dice al presidente Manuel López Obrador si está planeando desaparecer Notimex y bueno amigos, ahí no quedó todo porque también se hablaron temas muy importantes. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Gracias, Reina. Gracias, Reinaide Ramírez, P de Página y Libera y reportera independiente. Gracias, presidente, por darme la palabra. Ya es un mes, otra vez. Y bueno, le recuerdo que yo le he solicitado un justo equitativo. Y gracias por invitar ahora a la Secretaria del Trabajo, a Secretario de Hacienda. Tengo muchos temas por tratar porque pues usted comprenderá que en un mes se me han acumulado muchos, pero me voy a concretar a dos en particular, aprovechando que están ellos aquí. Uno es, justamente, tiene que ver con la cuestión laboral. Bueno, primero, si usted planea desaparecer Notimex, que no ha tenido una solución, y en el caso de los trabajadores de medios, reporteros, y también está afectando a repartidores y a muchas personas que trabajan en medios periodísticos. La situación de la pandemia, en el caso concreto en Baja California Sur hay un caso concreto de un reportero que estuvo hospitalizado, justo hoy va saliendo del hospital a convalecer en casa, no le pueden retirar aún el oxígeno porque la empresa CPS Media lo obligó a trabajar aún estando enfermo de COVID. Las empresas no están dando las condiciones a los trabajadores, ni les están dando, qué bueno que está el del IMSS, porque tampoco se les está dando seguridad social, no tienen ninguna prestación, trabajan con sistemas de outsourcing también o de subcontratación, que también ya lo ha mencionado la secretaria. Entonces, ¿qué es lo que, si bien tiene mucho que ver los estados, en el caso particular del IMSS y de la Secretaría del Trabajo, qué se está haciendo contra estas empresas? También tenemos reportes de Veracruz y de otras partes del país que están despidiendo a la gente, les están recortando los salarios y no tienen manera de afrontar si enferman de COVID. O sea, hay incluso ya personas que han muy críticas situaciones. Entonces, y no hablo nada más de reporteros, hablo de los empleados en general, de los trabajadores de medios periodísticos. Si tienen allí, ¿qué se puede hacer ahí? En el caso del IMSS, en el caso de la Secretaría del Trabajo. Y para este mismo punto, presidente, para no salirnos del tema de los reporteros, en Sonora ya van tres periodistas, bueno, 3 personas relacionadas con los medios asesinados en Cajeme. La violencia sigue, como sigue en todo Sonora, y no ha habido ni atención del Estado. No sé qué está pasando ahí con la coordinación, si nos puede informar sobre esto. Está el reciente asesinato de Jesús Alfonso Piñuelas, que también habla de la precariedad. Él colaboraba con algunos medios, con algunas televisoras en locales que tampoco les dan prestaciones y trabaja para ayudarse, trabajaba como repartidor de comida también. Entonces, ¿qué ajustes les va a hacer desde su gobierno a estas empresas que no cumplen con las condiciones laborales mínimas para estos trabajadores? Y el caso contrario, de un mal ejemplo, de la alcaldesa de Hermosillo,
Celida López, que vía acceso de la información se solicitaron unas facturas y tiene ella a un funcionario público que ya le dio empleo, que es un funcionario público que tenía una página en Facebook que se llama Reporte Sonora y que le paga 50,000 pesos por un banner. Me informó el municipio que este muchacho ya renunció a ese medio. El medio sigue funcionando, sigue recibiendo recursos del municipio, que para el final de cuentas, presidente, el 90% de los recursos que reciben los municipios son federales. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí para revisar a estos municipios que están malgastando estos recursos? 50,000 pesos por un banner, yo no sé si eso cuesta. Para una página de Facebook que tiene 5,300 likes, o 5,000 seguidores. No sé si eso es correcto, si lo puede decir el secretario de Hacienda. Tengo otra para el secretario de Hacienda, pero si pueden hablar sobre este tema, por favor. Mira, primero, Notimex no va a desaparecer, va a seguir siendo una agencia de noticias, de información. Se va a buscar que se llegue a un acuerdo por las diferencias que existen. Ojalá y haya pronto una conciliación. Acerca de la violencia que afecta a periodistas, a dirigentes sociales, los feminicidios, la violencia en general, todos los días estamos atendiendo este grave problema para garantizar la paz, garantizar la tranquilidad. Todos los días estamos dedicados a eso, a garantizar que nadie pierda la vida y se proteja a todos los ciudadanos. Sobre el presupuesto que ejercen los municipios, es importante que se sepa que los estados son libres, son soberanos, los municipios también tienen independencia, y aunque hay estados que reciben hasta el 90% de su presupuesto de participaciones federales, es decir, de recursos que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal les corresponden, recursos que les envía la Secretaría de Hacienda, hasta el 90% del presupuesto. Ya una vez que esos recursos se envían, ya pasan a ser ejercidos y fiscalizados por las instancias estatales, sea el Poder Legislativo, los congresos locales o el Poder Judicial. Ya no puede el gobierno federal tener injerencia. Solo si se tratara de recursos que son del gobierno federal y se transfieren para una obra en específico. Por ejemplo, si en el caso de Hermosillo, si el recurso que se entregó para el pavimento de las calles tiene un mal uso, ahí sí puede entrar la Secretaría de la Función Pública. Pero si es lo que recibe el municipio de Hermosillo por las participaciones federales, no podemos nosotros intervenir. Tiene que ser el Congreso local. Acerca de las injusticias que se cometen con los trabajadores, pues me gustaría que Luisa María explicara qué se hace en estos casos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Hemos venido trabajando en varios aspectos. Uno, precisamente junto a este equipo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía. En estas visitas recordarán que incluso en este espacio al inicio presentábamos
el quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias a través de visitas que nos permitan identificar que los protocolos de seguridad y de salud se están implementando correctamente en todos los centros de trabajo. Esto tiene que ver con una corresponsabilidad. En general tenemos un cumplimiento elevado, más del 90% de los centros de trabajo que se han visitado cumplen con los protocolos. A veces capacitamos en algunas situaciones para modificar espacios, para que se cumpla con ello. Por el otro lado, en el tema de la defensa de los trabajadores, a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, hemos dado más de 60,000 asesorías respecto a los derechos que tienen los trabajadores y que no haya este tipo de abusos por parte de los empleadores. También en el caso de que no existan conciliaciones, damos primero un proceso de conciliación y cuando no hay lugar a la conciliación, entonces se da no solo asesoría gratuita, sino también defensa gratuita, cuando así lo consideran. Por el otro lado, como bien mencionadas, el tema de la subcontratación, que es un tema que nos ha instruido el presidente y que estaremos presentando en los próximos días, una propuesta conjunta de modificaciones no solo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la ley del IMSS, del Infonavit, leyes fiscales que nos permitan acabar con los abusos de esta figura, que, como bien comentas, está relacionada con varios elementos que perjudican a los trabajadores, no solo en abaratamiento de mano de obra, también en el pago de reparto de utilidades, en el tema de antigüedad, en el tema de estabilidad en el empleo. Entonces eso lo vamos a atacar de esa manera. Hemos venido haciendo varios operativos que aquí hemos mencionado con anterioridad, pero nos falta una reforma más firme que permita acabar con la subcontratación abusiva. ¿Pero ese 90% que menciona es en todo el país? ¿O de cuántas empresas habla? Bueno, estoy hablando, digamos, de las inspecciones que se han hecho a través de la Secretaría del Trabajo en colaboración con las entidades federativas. En general el cumplimiento es alto, pero cuando se identifica que hay incumplimiento, entonces en ese momento no solamente se levanta un acta para la responsabilidad que pudiese tener el establecimiento y el empleador, sino también la COFEPRIS se le da aviso inmediato y se llega a la clausura, en tanto no existan las condiciones para poder reabrir implementando todos los protocolos. Ahora bien, siempre con toda la posibilidad de recibir denuncias. De hecho, actuamos mucho en función de las denuncias. Entonces, con esa posibilidad, cuando hay algún trabajador, incluso familiar de trabajadores que comentan una circunstancia, acudimos para verificar que se cumplan con los protocolos de seguridad. También en Veracruz, ese 90% incluye Veracruz y Baja California Sur, por ejemplo. El 90% es a nivel nacional. No tengo el dato específico de Veracruz, pero es un porcentaje parecido. No quiere decir que no haya siempre un establecimiento o alguna empresa que no cumpla, pero actuamos a través de estas denuncias, así que de ser el caso de tener información respecto a algunos establecimientos, con muchísimo gusto podemos ayudar a asistir. Y el IMSS, gracias secretaria, ¿el IMSS tiene alguna revisión a las empresas de medios sobre las condiciones de seguridad social? Sí, con su permiso, presidente. Sí, desde luego que sí, y son varias dimensiones. Por un lado, como cualquier otra empresa, como cualquier otro centro de trabajo, las empresas de medios que están así registradas tienen que cumplir con todas sus obligaciones, con todo su personal. En muchos casos, en grandes empresas, hacemos invitaciones cuando detectamos algún dato que nos llame la atención y hacemos invitaciones para que se regularicen. Y en general así lo hacen. Se hacen conciliaciones, se verifican cuáles son trabajadores en donde hay una relación permanente y que tienen que cumplir con todas las obligaciones, que hagan el registro de todo el salario, del salario completo, etcétera.
Por otro lado, hay una situación, pues que ustedes son conocedores de esto, de periodistas que trabajan de manera independiente o que trabajan para diferentes medios de comunicación y que muchas veces les proveen ya sea de fotografías, en el caso del fotoperiodismo, de artículos, de contenido. En esos casos, lo que estamos trabajando, y es un trabajo que además hemos hecho con Jesús Ramírez, es buscar mecanismos para que como sector también puedan tener seguridad social en otras modalidades, en modalidades como trabajadores independientes, pero que esto sea no solamente fácil y sin trámites, también, y por eso tenemos un programa piloto para este aspecto, no solamente para trabajadores de medios de comunicación y periodistas, sino también para trabajadores de la cultura, entrenadores deportivos y demás, para que puedan tener acceso a los seguros que ofrece el Seguro Social, particularmente al de atención médica, sin restricciones y sin tiempos de espera. Es algo que incluso, y aprovechando que hay dos integrantes del Consejo Técnico del IMSS, de Concanaco y de Concamín, que se aprobó en el Consejo Técnico para hacer un piloto y poder caminar hacia ese espacio para trabajadores independientes. Ahora, toda empresa de medios tiene que cumplir siempre, y como ha dicho la secretaria alcalde, estamos siempre abiertos a oír denuncias cuando esto no ocurra así, cuando alguien tiene una relación laboral con horarios, con trabajo muy específico, que están ahí y que se esté simulando la relación. Y algo que comentó que sí quisiera mencionar, porque también fue una preocupación muy al principio por parte del presidente López Obrador, que nos instruyó a hacerlo y que además ha funcionado muy bien. Cualquier persona que haya tenido seguridad social y haya perdido su empleo, la ley establece que tiene 8 semanas de vigencia sus derechos, y en particular en medio de la pandemia pues había una preocupación sobre la atención médica. Sin embargo, ha habido, eso no está aplicando en este momento. Hay un artículo de la ley del Seguro Social que establece en qué escenarios el seguro tiene que abrir sus puertas para todos, sin importar si son derechohabientes, si han sido derechohabientes o incluso si nunca han estado registrados como derechohabientes por ser trabajadores o beneficiarios del seguro. Entonces, cualquier persona que en este momento requiera de atención médica por el tema de COVID puede asistir a las unidades del Seguro Social, más allá de si tiene empleo o si tiene seguridad social. Gracias. Presidente, nada más para decirle, entonces, si ya no puede usted, el gobierno federal ya no puede revisar a los municipios y a los estados de cómo manejan los recursos, entiendo que solo si es un extraordinario. Pero en el caso de la alcaldesa, el funcionario se llama Javier Alejandro Luján Espinosa. Estuvo en el gobierno de Padres, como la presidenta también padrecista. Entonces, está dando cobijo a este tipo de personas y bueno, yo ahí veo una irregularidad. Supongo que tienen que hacer alguna auditoría o algo que se le parezca. Es cierto que usted ya no tiene injerencia directa, pero sí, ¿cómo se puede solapar esto? Se supone que es un municipio de cambio, que debería de haber una ley de austeridad, a estar aplicando reglas de autoridad porque son de Morena, pero resulta que no es así. Entonces, usted les acaba de darle a Sonora, al municipio de Hermosillo, 500 millones de pesos para lo de 170 y tantos para lo de los baches y las calles, y la señora malgasta el recurso en prácticas que vienen ya de añejas, ¿no? de sexenios padrecistas y priistas. ¿Usted tiene un mensaje para ella y para los alcaldes y los gobernadores que malgastan de esta manera los recursos? Bueno, mire, yo no puedo juzgar a priori, no puedo culpar a nadie si no Le voy tengo a pasar la factura, presidente. elementos, si no tengo pruebas. Además, no nos corresponde, como ya lo expliqué. Sin embargo, como tú estás haciendo la denuncia y tienes todo el derecho para manifestarte, y una de las características de esta conferencia de prensa, de este diálogo circular, es de que se habla con absoluta libertad. Lo que podemos hacer es que con Jesús Ramírez se busque que la secretaria de la Función Pública haga un trámite
amistoso, respetuoso, Gracias. para que se haga una indagatoria por lo que tú estás aquí expresando y que la instancia correspondiente en el Estado, en el municipio, se ocupe de este asunto. Es muy importante también, esto no significa que si hay un señalamiento aquí, ya la persona, el funcionario, el servidor público es responsable, porque este no es un tribunal de juicios sumarios, pero sí es muy importante la transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Antes no se podía tocar a la intocable. ¿Se acuerdan cómo era? Y ahora hasta se le falta el respeto a los que antes eran intocables, ¿no? Que eso está mal. Hay que señalar, hay que cuestionar, hay que criticar de manera respetuosa. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Gracias, presidente, pero no es una denuncia, es una petición de transparencia y es una pregunta para usted por la cuestión del malgasto de los recursos. Es que no podemos adelantar vísperas. Claro que no. En sentido de estricto, ninguna manera quiero que los juzguen aquí sí, ni en otra parte. Pero, mire, excepto legalmente. Entregué los recursos ahora que fuimos a Sonora. Lleva creo que 15 días administrando esos fondos. A lo mejor todavía está licitando, o sea, ni siquiera ha ejercido el dinero. No nos adelantemos. Así es. Vamos a esperar. Estoy queriendo hacer memoria de cuando estuve en Hermosillo, que fuimos a Bavispe. El 2 de noviembre. ¿Cuándo? 3 de octubre. 3 de octubre. Tiene un mes. Sí, y ahí entregamos los fondos. La Secretaría de Desarrollo Urbano. Pero de todas maneras, de todas formas, vamos a ver lo que estás planteando. Presidente, sobre el que tenga que ver con lo de Hacienda, los recursos etiquetados para los maestros de inglés del programa nacional de inglés, si están etiquetados, ¿por qué no se aplican y se contratan a los maestros? ¿Qué vigilancia hay más bien sobre la aplicación de estos recursos, que sí son federales directamente, en los estados? Porque en el caso de Sonora, por ejemplo, hablan de que se utilizan de manera discrecional. Se contratan, si bien se pueden, son 600 maestros en Sonora y se contratan 200, o sea, no hay una manera de cómo contratar a los 600, sino que el Estado lo hace de manera discrecional. Entonces, la Federación manda el recurso etiquetado para la contratación de estos maestros, que ahorita están en dificultades también, porque no tienen tampoco una contratación, una base, están a la buena del gobernante en turno. Entonces, conforme ellos quieran, los van contratando, no los contratan, si se quejan los despiden, hay despidos. Entonces están en una situación laboral también difícil, no solo los maestros de inglés, también los maestros del COBACH. Y hay otros del CEBATIS, de otras escuelas que de alguna manera reciben recursos federales y no se distribuyen de la manera adecuada también en estas instituciones. Entonces, ¿qué vigilancia hay ahí y sobre estos recursos? A ver, secretario de Hacienda. Bueno, hay dos mecanismos. En primer lugar, quien norma, regula y
y está cuidando eso es directamente la Secretaría de Educación Pública, pero en el caso específico es decir, se transfieren todos los, como sabes, la educación está descentralizada, entonces se transfieren todos los recursos, pero hay un acuerdo desde que se introdujo el FONE en el 2013-2014 que permite pagar directamente las plazas desde la tesorería. Entonces, probablemente no son maestros que tengan plazas, porque aquellos que tienen plazas están identificados. Hay una conciliación entre los gobiernos estatales, la Secretaría de Hacienda y la SEP, y después se paga de manera directa. Entonces, pero sí hay auditorías o hay… Sí, por supuesto que hay auditorías. Y como para complementar con respecto a la pregunta anterior, si vienen de recursos de carácter federal etiquetados de alguna forma, las atribuciones de vigilancia son de la Auditoría Superior de la Federación. Si los recursos son de carácter federal o considerados recursos propios, quien revisa son las Contadurías Mayores de Hacienda o las Auditorías Superiores de las entidades. Y si los recursos fueran municipales, refiriéndonos al caso que usted mencionó con anterioridad, la responsabilidad de vigilancia está en el Cabildo. Gracias, secretario. Y nada más, presidente, 2 temas que me quedan pendientes, si quiere para otra ocasión, porque pues ahorita ya es lo de la policía para las mineras. ¿Cómo está esa situación? Si pudiera, por favor, reportarnos cómo es que el gobierno federal crea una policía para resguardar mineras y el recurso lo van a poner las mineras. Si pudiera… No hay nada todavía sobre eso. Existe la Policía Federal para servicios que se prestan a secretarías del gobierno federal. Todo lo que se contrataba con policías particulares ahora se va a llevar a cabo con esta Policía Federal. También van a dar servicio a empresas que lo soliciten mediante un pago. Es una policía federal que tiene ese propósito, pero primero es el servicio público, es decir, que esta policía se haga cargo de la vigilancia en las instituciones públicas. Todavía no tengo yo información de un contrato con empresas mineras. Bueno, empezó con el secretario antes de irse, Durazo, antes de irse hizo este acuerdo y la primera empresa minera pues en Sonora, La Herradura, y para vigilar, porque también tengo entendido que las mineras solicitaron al gobierno federal pues hacer algo en la cuestión de los robos que tienen ellos de metales, pero crear una policía con… Pero tienen que pagar el servicio. Pero sería una seguridad privada, no una policía creada por él. Bueno, si quiere ese tema lo vemos más. ¿Sí? A ver, por favor. Sí, muchas gracias. Desde el inicio del gobierno, desde diciembre de 2018, instalamos mesas de trabajo con la Secretaría de Protección. Y en esas mesas de trabajo fuimos incluyendo distintos sectores que tenían casos específicos de crimen, de violencia en sus instalaciones o fuera de sus instalaciones. Ustedes han sabido en Sonora y en otras entidades de robos en el transporte del mineral o en las propias instalaciones de las minas o en los espacios de refinación. Como producto de estas mesas de trabajo que se extendió, se hicieron primero protocolos de coordinación entre las policías estatales, las policías municipales y la Policía Federal, la Guardia Nacional, el Ejército, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un trabajo muy importante ahí de entender el fenómeno. Colaboramos desde la Secretaría de Economía con el doctor Durazo y finalmente llegamos a establecer un sistema, un mecanismo en el que las empresas contratan a la Policía Federal. Es un contrato, está transparente, no hay nada, no es que el gobierno protege en particular a una empresa, sino se contrata, como así el gobierno antes contrataba a empresas privadas. Bueno, ahora vamos a contratar a la Policía Federal, pero la Policía Federal se ha especializado también en proveer
este tipo de seguridad a las empresas mineras. En algún sentido es un programa piloto que quisiéramos ir extendiendo. En algún momento he hablado con Vicente Yáñez de mostrarle lo que están haciendo las mineras para ver si lo podemos ir extendiendo, pero es un pago de servicios. No es gratuito, no son recursos federales, sino que como trabajamos, estábamos sentados en las mesas de trabajo por meses y meses, pues es el resultado de este trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Y la crisis de salud en el río Sonora lo dejo para el martes, presidente, si me hace favor. Gracias. Sí. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y parte de su gabinete respondieron todas las preguntas de esta reportera que dio información muy importante. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.